Hola, ¿qué tal? Buenos días para nuestros asistentes de Latinoamérica y buenas tardes para toda la gente que nos ve desde Europa. Eh, Nada, bueno, como sabéis, vamos a empezar el webinar sobre cómo implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Estamos aquí hoy, pues bueno, mi compañero Víctor Parrado, que es responsable de proyectos, de muchos proyectos de hecho de continuidad de negocio en Global Suite, y yo mismo, que soy el director comercial. Y bueno, lo que os queremos trasladar hoy sobre todo, pues es un enfoque práctico sobre cómo implantar los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Son sistemas de gestión que ya poquito a poco se van conociendo. No, muchas empresas ya tienen planes de continuidad, ya tienen planes de recuperación, ya tienen planes de prueba, pero sí que es cierto que lo que nos va a contar ahora después Víctor, pues es un poquito más novedoso porque es montar toda la sistemática de un sistema de gestión completo, ¿no? Abordando muchos más conceptos que solamente tener los planes de continuidad y sus correspondientes pruebas. Vamos, estoy seguro, además Víctor tiene mucha experiencia en esta materia, en empresas de todo tipo, y acompañándolo de toda la didáctica y algunos ejemplos que tenemos, pues seguro que es enriquecedor para todos, ¿no? Os comentamos también, la sesión se va a grabar, luego a través de nuestra página web pues vais a poder entrar para ver todo el vídeo, si por el motivo que sea no podéis estar todo el rato o queréis luego repasarlo para ver los contenidos. Y al final os pasaremos una encuesta de valoración, pues también que, bueno, esto sobre todo es más para nosotros, que nos ayuda pues a saber qué os ha parecido. Esto también nos permite poder ajustar mucho mejor los webinars a aquello que más os está interesando. Al final, pues como sabéis, pues somos muy proactivos con el tema de los webinars, hacemos muchos webinars al cabo del año y nuestra idea, nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible para que tengan contenido, ¿no? No que sean unos webinars sin más. También relacionado con eso, que sepáis que en la parte derecha, o casi todo el mundo en la parte derecha de su pantalla, tiene la opción de hacer preguntas que contestaremos al final de la sesión. Nos pasa muchas veces que hay muchas preguntas, son temas muy, como decía al principio, muy novedosos y muy interesantes. Y cuando hay muchísimas preguntas, no da tiempo a contestar todas en los 60 minutos que tenemos de sesión, pero nos comprometemos siempre, luego ya de manera individualizada, a contestarlas. Entonces, también es un buen punto de contacto. Yo creo que para vosotros es interesante podernos lanzar todas aquellas preguntas que queráis, ¿no? Y aprovechar también este foro para resolver cualquier tipo de duda, que ahora veréis también que todo el contenido técnico de Víctor, se presta a ello en el sentido de que entra en profundidad en algunas cosas y siempre hay diferentes puntos de vista. Y bueno, pues os lo ofrecemos también el tema de las preguntas. En cuanto a quiénes somos, pues bueno, muchos de los que estáis aquí hoy ya nos conocéis, otros no. Bueno, somos Global Suite Solutions, somos una compañía que se dedica a aportar soluciones, tanto desde el punto de vista de consultoría como desde el punto de vista de software, pues soluciones de riesgos, de continuidad, de seguridad, de privacidad, de cumplimiento, con enfoque integrado, lo que podríamos llamar un GRC, con enfoques más separados, como puede ser el día de hoy, ¿no? Que vamos a hablar de continuidad de negocio y, y es sobre todo a lo que nos dedicamos. La herramienta tenemos una herramienta que es Global Suite, que lleva ya más de 10 años en el mercado y que también responde a las necesidades de implantar un sistema de continuidad de negocio, aunque hoy no es el objeto del webinar, ni muchísimo menos, pero que sepáis que existe y tenemos presencia pues, en 30 países, de manera directa o indirecta. Tenemos ya más de 60 partners, unos 15 años en el mercado, como os decía, y bueno, y estamos también muy satisfechos y muy contentos porque a día de hoy tenemos ya más de 2.000 clientes, bien sea por la parte de servicios o bien sea por la parte de herramienta trabajando con nosotros. En cuanto a la parte de herramienta, y esto será el único apunte que hagamos hoy a la herramienta, porque la idea es divulgar más sobre cómo implantar un sistema de gestión de continuidad. Es una herramienta muy amplia que da apoyo al sistema de gestión de continuidad y a muchos otros. Veis aquí que hay módulos de GRC, módulos de riesgos, módulos de seguridad, de compliance, de gestión de servicios, de calidad, de medio ambiente. Hay muchísimos módulos de auditoría, de protección de datos, de infraestructuras críticas y, por supuesto, el que tenemos ahí remarcado, ¿no? El de continuidad de negocio. Es un módulo que sirve
para implementar un sistema de gestión de continuidad, como vamos a ver hoy, basado o no en normas, es decir, podemos basarlo, como veis ahí, en la 22.301, en la 27.031 de continuidad de tecnología, de IT. Se puede hacer para montar un sistema de gestión de crisis, para dar respuesta a la SBS 877, que es una normativa de Latinoamérica, para hacer los famosos vías. Es decir, nos va a dar el soporte completo al sistema de gestión de continuidad de negocio, pero también lo podemos parcelar o segmentar para hacer cosas un poquito más ad hoc. Y esta es la visión completa que tiene la herramienta, ¿vale? No, es lo único que queríamos hacer hoy. A partir de aquí, como os decía al principio, y le voy a ceder enseguida la palabra a mi compañero Víctor. Como os digo, aprovecharos de él en el buen sentido de la palabra, porque es una persona que, pues que nos va a trasladar todo su conocimiento en los siguientes 30 minutos. Tiene una ventaja, aunque está feo que lo diga delante de él, y es que a día de hoy pues, todavía se encuentra desarrollando este tipo de proyectos. Por lo tanto, es una persona que no solamente desde un punto de vista alto nivel, sino que a bajo nivel, a tema técnico, a tema de detalle, pues nos va a contar su experiencia, nos va a contar cómo hacerlo y lo que os decía al principio, lanzarnos todas las preguntas que consideréis oportunas, porque ya digo, si no da tiempo a contestar todas, las contestaremos luego de forma individualizada, una por una, a cada uno de vosotros a través de vuestro correo electrónico. Y sin más, pues os dejo con él, le doy paso, comentamos el índice y vamos avanzando. Espero que os guste. Pues muchas Hola, gracias, Víctor. Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Nada, pues como decía Alejandro, pues vamos a hablar de continuidad. Este es un poco el esquema que teníamos preparado para hoy, ¿vale? Hablaremos brevemente de continuidad, bueno, pues por poner un poco en contexto qué es la continuidad de negocio. Veremos también los elementos más importantes, sí, los elementos más importantes de la continuidad de negocio. Lo englobaremos también dentro del marco de un sistema de gestión de continuidad de negocio y por qué esto es así, ¿vale? O por qué es bueno hacerlo en las organizaciones de esta manera. Hablaremos también de la ISO 22301 que ha dicho también Alejandro al principio. Veremos brevemente pues, cómo implantamos nosotros los proyectos. La verdad es que nosotros utilizamos Global Suite, que al final es nuestro software, para implantar este tipo de proyectos, sin ser el objetivo hoy del webinar. Y luego veremos una serie de conclusiones de lo importante que es, ¿vale? Lo importante que es dentro de la continuidad, pues hacer ciertas cosas. Bueno, pues sin más dilación, pues vamos con ello, ¿vale? ¿Qué es la continuidad de negocio? Pues por decirlo en un lenguaje bastante fácil y bastante sencillo, básicamente es una serie de medidas que la organización tiene que poner en marcha para que las funciones que nosotros identificamos como esenciales se sigan prestando durante y después de la ocurrencia de un desastre, porque parece que las organizaciones, o en una primera instancia cuando hacemos un proyecto de este tipo, parece que recuperas el 100%, recuperas eso todo o nada. No, al final la continuidad de negocio precisamente en lo que se basa es en identificar las cosas que nos preocupan de verdad y que pueden poner una situación crítica a la organización y recuperarlas primero, ¿vale? Porque al final decidimos qué es lo importante. Cuando una organización tiene bien gestionada la continuidad, independientemente si se encuentra certificada, si no se encuentra certificada, si tiene un sistema de gestión de continuidad de negocio. Bueno, pero lo que sí es sencillo seguramente para responder en una organización es ¿cuáles son mis servicios y procesos esenciales? Nosotros hemos ido a muchas organizaciones que en el momento inicial tú hablas con recursos humanos y te dicen, mira, pues como el software que gestiona las nóminas se caiga, por ejemplo, sería, vamos, una catástrofe mundial y al final luego te das cuenta y dices, bueno, pues al final lo que harías en esta situación es simplemente comunicarte con el banco, hacer el mismo pago que en el mes anterior y en el mes siguiente se ajusta. Es decir, con esto quiero decir que hay procesos que en un inicio nos parecen muy críticos que luego al final pues quizá no lo son, ¿vale? Y sucede también al revés. Otra pregunta que podríamos contestar seguramente fácil es ¿cuánto tiempo podría sin prestar ese servicio? ¿Cuánto tiempo podría estar un banco sin dar dinero? ¿Cuánto tiempo podría estar
cuánto tiempo podría estar una fábrica de botellas sin fabricar botellas. Luego veremos que los tiempos son muy relativos y que cuando hablamos de continuidad hablamos también de dinero y de recursos. En muchas organizaciones a las que vamos es muy común que en el estado inicial digamos, oye, mira, esto es imposible que yo esté 5 minutos sin prestar el servicio. Sin embargo, luego cuando vemos que a la hora, el caso típico es el correo. El correo es verdad que si se cae produce un incidente gravísimo, pero porque trastoca todos los planes y todas las comunicaciones que se basan en él. Pero luego en realidad quizá no sea una parte tan crítica y eso lo vamos viendo a lo largo del proyecto. Y luego otra cosa es qué necesito para prestar esos servicios, es decir, qué servicios tengo, cuánto tiempo y qué elementos críticos tengo. Necesito un banco, por ejemplo, pues necesitará para el proceso de reintegro, necesitará los cajeros, necesitará comunicaciones, necesitará terceros, que es una parte muy importante dentro de la continuidad y que muchas veces se olvida. Entonces, bueno, pues todo esto debería contestarlo de manera fácil. ¿Qué es lo que nosotros, cuál es el medio por el cual nosotros identificamos estas cuestiones? Pues por el VIA, ¿vale? Un VIA, muchos de vosotros lo conoceréis, un VIA es un análisis de impacto en el negocio y este análisis de impacto en el negocio lo que principalmente identifica son tiempos. El tiempo máximo, el tiempo tolerable, por ejemplo, de parada, es el tiempo máximo que esa organización se puede permitir sin que ese proceso o ese servicio esté productivo. En el caso que comentábamos antes de un cajero, del reintegro, de efectivo, oye, pues a lo mejor es el tiempo en el que el banco puede identificar, es el proceso en el que el banco puede dar dinero, ¿vale? Entonces, nosotros deberíamos identificar cuál es ese tiempo y ser realista con él, porque al final aquí lo que estamos diciendo es que a partir de ese tiempo, sea una semana, un mes o 2 días, a partir de ese tiempo la organización recibiría o tendría unas consecuencias que serían muy graves para ella, ¿vale? Luego es el tiempo de recuperación, es decir, ¿qué hacemos nosotros para recuperar esa operativa en un tiempo normal o en el tiempo especificado? Lógicamente no puede ser mayor al tiempo tolerable que yo he dicho que puedo estar sin ese servicio. Si el banco determina que yo puedo estar 5 días sin que los cajeros funcionen, mi tiempo de recuperación objetivo no puede ser 2 semanas, tiene que adecuarse a eso, ¿vale? Después, como decía, los recursos humanos y tecnológicos que nos hacen falta para prestar esos servicios. Muchas veces nos hemos dado cuenta que en una empresa bastante grande también industrial que se dedica a transportar gas de un sitio a otro, un gasoducto, tenía todo perfectamente monitorizado, todo perfectamente controlado, los sistemas redundados perfectamente, pero luego necesitaban 12 personas para prestar ese servicio. Y nos encontramos con el problema que había bastante asentismo, tenían muchas paradas por este tipo de cuestiones. Entonces, al final, una cosa que en principio parece que no entra en continuidad, pues se puede cortar todo el proceso porque 2 o 3 personas no estén disponibles, ¿vale? Luego, otra cosa que hablamos era del nivel mínimo de operación. Esto no es un botón, no es un 0 o un 1, no es algo que o estés recuperado con todos tus procesos o no estés. Vamos a priorizar aquellos procesos que sean críticos, es decir, aquellos procesos que generan más beneficio en las organizaciones, que generan pues más visibilidad, cada uno como lo mida, pero al final habrá procesos que sean mucho más importantes que otros y que de cara a una continuidad pues lo deberemos priorizar, ¿vale? Y después, como decía, dependencias con otros servicios o procesos, es muy común llegar a las organizaciones y, por ejemplo, en el caso que teníamos del banco, pues no tenían contemplado el proveedor de comunicaciones dentro del proceso, dentro del análisis de impacto y de su continuidad. Con lo cual, al final estamos diciendo que mi proceso lo tengo perfectamente controlado, exceptuando una parte muy importante de un tercero, que pueden ser las comunicaciones, y de ahí puede venir bastantes problemas. Un fallo del tercero me perjudicaría bastante. Y después la dependencia de datos, que se conoce como el RPO. Yo tengo que tener también los datos para recuperarme. De nada sirve que yo diga que me voy a recuperar y tenga todos los sistemas si luego resulta que tengo backups de los últimos 4 días. En un banco eso quizá no sea posible, ¿vale? Entonces tiene que estar todo muy alineado. Como decía, el VIA lo que identifica es el impacto de la parada del proceso.
Entonces, ¿cómo mediremos ese impacto? A partir de una escala temporal y de una escala y de distintas dimensiones de impacto. ¿Qué me pasa financieramente a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas o a las 8 horas? ¿Qué me pasa operativamente en esa escala de tiempo? ¿Qué me pasa en la imagen en esa escala de tiempo? Y en función de estos impactos será la importancia que nosotros le demos a ese proceso para identificar los tiempos que hemos dicho anteriormente. Es esencial que participen la dirección y los responsables de cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque en esta etapa tan temprana de la continuidad sobre la que se basará todos los artefactos siguientes, necesitaremos toda la información posible y toda la medición posible de los impactos que hemos dicho anteriormente. ¿Para qué? Para decidir si es crítico o no. Al final estamos haciendo un impacto de análisis del negocio. Estamos haciendo un impacto de negocio total, de manera que necesitamos una persona o un conjunto de personas que tengan un conocimiento transversal de todos los procesos de la organización y que puedan ordenar cuáles son más importantes o menos, ¿vale? Una vez que ya tenemos identificados esos procesos críticos, es muy importante ver qué activos o qué necesitamos para prestar ese proceso, comunicaciones, CPD o servidores en concreto, lo que sea, ¿vale? Personas, como hemos dicho antes en el caso que poníamos. ¿Para qué? Pues para saber qué les puede pasar, porque al final aquí lo que estamos diciendo es que son recursos que son críticos, es decir, son recursos que sin los cuales no podríamos prestar el servicio. Me interesa mucho saber qué riesgos tiene eso, qué riesgos tienen estos activos para que yo pueda solucionarlos y proponer un plan de continuidad, un plan de tratamiento de riesgos para evitar que eso suceda, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que nos preocupan? Los riesgos con mucho impacto y escasa probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Sí es verdad que esos riesgos son muy difíciles de solucionar normalmente y por norma costosos. Todos tenemos en la cabeza, siempre se pone como ejemplo el caso de las Torres Gemelas. El caso de las Torres Gemelas, sabemos que tenían un CPD en cada sitio y gente que no lo tenía redundado fuera. Bueno, pues ¿qué probabilidad había de que se cayesen las dos? Oye, pues al final es verdad que no había mucha probabilidad, pero sucedió. Es lo que conocemos como cisnes negros, que seguro que la terminología es bastante común, ¿vale? En función de nosotros, el análisis de riesgos que tenemos de las cosas que le pueden pasar a nuestros activos y que peligraría nuestra continuidad de negocio, formamos los escenarios de continuidad. Básicamente los escenarios de continuidad son situaciones en las que la organización, si no actúa de una manera planificada, ordenada y con cierto criterio, podría sufrir daños catastróficos de los cuales no se podría recuperar en algunas situaciones, ¿vale? Y como dice aquí, peligrando la supervivencia de la organización. Son muy dependientes de las organizaciones. Muchas veces intentamos sacar un patrón común que no es necesario o que no es posible, mejor dicho. No tiene nada que ver quizás escenarios de continuidad de una empresa de telecomunicaciones, como tenemos casos, con una empresa aviónica. Sí que es cierto que las dos tienen CPDs, que las dos tienen muchísimo personal, pero al final cada una tiene sus particularidades y por eso es muy importante comenzar ese análisis desde abajo e ir creciendo, ¿vale? Ejemplos de esto, por poner alguno, bueno, indisponibilidad del centro de procesamiento de datos principal, indisponibilidad de las sedes y oficinas de la organización. Vemos ahora mismo, por ejemplo, que esto está cobrando menos importancia, la presencialidad, ¿no? Que antes parecía que era indispensable. Indisponibilidad de las herramientas clave, fallos en los servicios de comunicaciones. Bueno, pues estos se me ocurren muchísimos, como decía, fallo de personal, se me ocurren muchísimos escenarios, ¿vale? Entonces, cada uno, sí es verdad que lo importante, como decía, es que esto venga trazado directamente desde el análisis de riesgos para estar seguro de que cubrimos todas las casuísticas que nos pueden causar un problema a la organización bastante grave. Una vez tenemos estos escenarios, ¿en qué se traducen? Bueno, pues se traducirán en unos planes de continuidad, ¿vale? Estos planes de continuidad lo que tienen el propósito es de identificar los pasos a seguir con mayor o menor nivel de detalle, los pasos a seguir para que esos procesos sean productivos nuevamente al nivel mínimo de operación que habíamos definido con anterioridad. Claro, este proceso, estos planes de continuidad van a depender de estrategias que ahora veremos. No es lo mismo que yo tenga muchísimos medios económicos y pueda redundar todos mis sistemas, tener el personal doble, tener la maquinaria doble y de esa manera, pues lógicamente la incertidumbre se reduciría bastante. ¿Qué pasa? Que eso no es el común denominador dentro de las organizaciones.
Por poner un poco el contenido común, ¿qué debería tener? Bueno, pues quizá debería tener roles y responsabilidades dentro de la continuidad, a quién llamar en el momento en el que se produzca, tener el contacto de cada uno, de todas las partes interesadas, a quién tenemos que comunicar, a quién tenemos que llamar, etcétera, ¿vale? Procedimientos alternativos a seguir y luego planes de recuperación específicos para cada una de las situaciones e ir descomponiendo ese plan de continuidad en porciones o escenarios muy pequeños que podamos ir abordando poco a poco. Como decía, los planes de continuidad dependen mucho de la estrategia. Muchas organizaciones, nosotros al principio es bastante común cuando vamos a implantar un sistema o vamos a hacer un trabajo de continuidad en las organizaciones, que preguntas a los responsables y dices, bueno, por ejemplo, a mí se me ocurren varios, pero por ejemplo una fábrica de botellas, me acuerdo, que era muy, muy grande además. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin producir botellas? Había una barbaridad. ¿Cuánto tiempo podemos estar? Bueno, pues la respuesta inicial de cualquier persona que ostente el proceso o que sea responsable del proceso, no podemos parar, ¿vale? Pues entonces necesitamos duplicar o triplicar todo lo que tenemos. ¿Qué pasa? Pues que normalmente en las organizaciones pues no se tiene ese tipo de recursos. Aunque sí es cierto que precisamente hoy comentábamos un caso en el que un directivo de una gran organización pues nos decían que la concienciación en cuanto a continuidad afortunadamente ha sufrido un cambio bastante grande. Se han aumentado las partidas económicas dentro de la organización. Parecía que era un mal necesario dentro de la organización tener las cosas redundadas, una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. Pero al final, cuando ha pasado todo esto de la pandemia que tenemos a nivel mundial, pues nos hemos dado cuenta de gente que lo tenía bien hecho y gente que lo tenía mal hecho en función de sus estrategias de continuidad. Esto cuando pasa algún evento grave, ¿vale? Como comentábamos aquí, las estrategias deben tener en cuenta los tiempos definidos en el vía. Por poner el ejemplo que estábamos antes, si negocio determina que no puede estar el proceso de reintegro dentro de un banco, no puede estar más de 4 horas inactivo, nuestra estrategia no nos va a derivar en un plan que nos lleve más de 4 horas, porque estaríamos incumpliendo y estaríamos dando unos tiempos que son inaceptables para la organización. Entonces, en función de los recursos y en función de lo importante que sea ese proceso, bueno, pues tendremos unas estrategias u otras. Aquí, por poner un par de ejemplos, lo que se conoce como cold side y hot side. O sea, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, se me ocurren ejemplos de operadoras, que tenemos bastantes casos. Pues bueno, pues en algunos casos, cuando sucedía que la sede no estaba disponible, cuando teníamos algún problema que la gente no podía acudir a su puesto de trabajo y necesitaba un puesto alternativo, pues digamos que había dos estrategias diferenciadas, aunque luego podíamos entrar en más. Había empresas que tenían y que tienen su oficina más o menos arreglada, con las comunicaciones oportunas, con los sitios, pero bueno, no se tenía el 100% de lo que necesitaba para el proceso, y había otras que directamente lo que tenían era la oficina replicada. Unas veces iban a una oficina, otras veces iban a otra y hacían pruebas de continuidad que ahora veremos para qué sirven. Entonces, al final, dependiendo de los medios que tengamos, pues podremos ser más efectivos en una situación de continuidad o menos, ¿vale? Dependiendo del grado de improvisación que queramos implementar, que lo ideal es que cuanto menos mejor. Hablábamos antes de planes de recuperación. Muchas veces se mezclan los planes de recuperación con planes de continuidad de negocio y no son iguales. De hecho, un plan de continuidad de negocio normalmente dentro hace referencia a un DRP, a un Disaster Recovery Plan. ¿Por qué? Porque tiene el propósito concreto de restaurar los datos, el hardware y el software crítico sobre el que se asentará todo el resto de la continuidad, con lo cual es
muy, muy, muy importante porque los tiempos son muy críticos, porque de los tiempos de ejecución del plan de recuperación va a depender del resto de continuidad. Está en una etapa muy temprana de la recuperación, ¿vale? Y tiene que tener en cuenta pues también los tiempos que teníamos en un origen. Es una cosa muy operativa y con sistemas, estamos hablando ya de un nivel de detalle bastante alto. Otro plan bastante importante, bueno, pues el plan de gestión de crisis. A todos se nos ocurre, bueno, aquí en España hace unos años ya, una fábrica de embutido, pues una de sus fábricas eh, eh, comenzó a arder y la perdieron, ¿vale? Pues bueno, pues viendo un poco, luego me parece que tuvieron incluso el premio de gestión de continuidad 2012 o algo así, recuerdo, no sé si es correcto, pero lo que sí me quedé es que aunque lo hicieron perfecto, lo hicieron bastante bien. Tenían acuerdos con distintos proveedores, tenían acuerdos incluso con la competencia, tenían muchas cosas, la manera de informar, se hicieron anuncios para tranquilizar tanto al personal como y por dar un poco respiro a la gente. Entonces, la idea de eso o por qué salió bien eso seguramente sería porque tenían un plan de crisis bastante probado y bastante bien definido. ¿Qué nos permite un plan de crisis? Improvisar menos, una toma de decisiones informadas, que haya un equipo de gestión de crisis que cada uno sepa sus funciones y obligaciones dentro del mismo, que haya un comité, que haya un portavoz al que se dirijan, que ese comité esté formado por el conocimiento de todas las áreas dentro de la organización. Nos permite también tener mecanismos para la activación de la crisis, saber a quién tenemos que avisar, por qué medios, etcétera. Y, por supuesto, como decíamos antes, la publicación. Aquí estamos hablando pues, de desastres naturales, riesgos biológicos, pandemias que nos pillan muy de cerca, incendios, explosiones, normalmente no tienen un antecedente dentro de la organización y bueno, pues es bastante importante y muchas veces nos centramos en los planes de continuidad, pero los planes de gestión de crisis son bastante buenos y bastante bonitos además de probar, ¿vale? Hablando de pruebas, es importante que todo esto que hemos visto antes lo tengamos probado. ¿Por qué? Porque necesitamos saber y necesitamos estar seguros de que somos capaces de recuperar nuestro nivel mínimo de operación que nos habíamos definido antes, volviendo, por ejemplo, al ejemplo del banco. Si yo digo que me voy a recuperar en 4 horas y mis planes así lo determinan, yo necesito probar esos planes y estar seguros de que cuando haya un problema y yo vaya a recuperarme, las 2 horas siguen estando ahí y es verdad que me voy a recuperar en 2 horas. ¿Por qué? Porque lo he probado antes, de tal manera que la seguridad aumenta y la certidumbre y dejamos atrás pues esa incertidumbre que no sabes si te vas a recuperar, si no te vas a recuperar, porque al final la gente que tenemos hay que tener lo suyo es tener un plan de pruebas perfectamente definido, con un calendario, que se prueben las pruebas al menos cada 2 o 3 años, todos los planes de la organización. Esa es un poco la idea, ¿vale? Las pruebas deberían ser lo más similares al escenario real. Lógicamente, siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? Porque, oye, tengo un plan de incendio de la organización, de incendio de la sede, no le voy a prender fuego. Lógicamente no. Para ese tipo de cuestiones se hacen pruebas de escritorio. Teníamos una organización que se dedicaba a desarrollo y lo que hacía para este tipo de planes era no paraba el desarrollo, no paraba las 1000 personas que tenía desarrollando en todo el mundo. Lo que hacía era cortar herramientas clave, cortar conexiones de tal manera que no estaban disponibles y que la gente, provocar que la gente levantase la mano, viese cómo actuar, etcétera. Tenemos otro cliente también bastante conocido en un centro de procesamiento de datos que lo que hace es directamente el equipo de soporte les corta internet. Les corta internet y tienen un pincho cada uno y tienen que recuperarse en un tiempo determinado y cuando vamos a auditar las pruebas, esas son sus pruebas. Entonces, pues son bastante reales, por así decirlo, ¿no? Y luego después, como decía, el entrenamiento de la gente. El entrenamiento es vital. Una persona va a ser bastante eficaz cuando eso lo haga con asiduidad, sepa dónde están los planes, sepa reaccionar, sepa
identificar que estamos teniendo un problema, porque eso es un ejemplo bastante grave, que muchas organizaciones tienen un poco todo esto muy bien preparado y muy bien monitorizado, pero luego la persona que recibe esa monitorización no es capaz de discernir qué es un escenario de continuidad y qué no, o de la manera de escalarlo. Entonces, esa comunicación también hay que entrenarla, ¿vale? Y luego, por supuesto, participación de todos los empleados, observadores y alta dirección. Las pruebas están hechas para sacar conclusiones de si nuestros tiempos son correctos, tenemos que invertir más dinero en tener medios para recuperarnos más rápido o nos sirve con los que tenemos y tener un plan de formación acorde a las necesidades que tenemos para las recuperaciones, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos visto, que son bastantes cosas, hay una manera de amalgamarlo y de juntarlo todo, que es un sistema de gestión con el que muchos de vosotros seguro que estáis familiarizados. Al final, un sistema de gestión lo que te proporciona, en este caso, es un marco de trabajo para planear, controlar, mejorar todos los artefactos y todos los requisitos de continuidad, de tal manera que tenemos una serie de políticas y procedimientos, políticas de continuidad de negocio, procedimientos de comunicación, políticas de comunicación. Mejoramos continuamente pues, cada uno de los planes, los vías, revisamos el análisis de riesgos, revisamos los planes de recuperación y vemos si son adecuados a la organización, porque los planes de recuperación van cambiando. Lo que ahora es continuidad, mañana puede que no lo sea. Si yo tengo un coche y tengo que ir todos los días a trabajar y ese coche me lo queman, pues tengo un problema enorme porque no tengo la capacidad de ir a trabajar. Sin embargo, si tengo 10 coches y me queman 2, el problema en cuanto a continuidad es muchísimo menor. Yo tengo alternativas, tengo un plan B o tengo varios planes B, que serían los planes de continuidad, a pesar de que me cuesta lo mismo un coche, o sea, me cuesta lo mismo el incendio de antes que el incendio de ahora, incluso a lo mejor más. Pero operativamente a la organización le ha lastrado muchísimo menos. Por supuesto, como decías, competencia e información. Después de que nosotros identifiquemos en las pruebas si estamos o no estamos correctos y estamos o no estamos alineados con lo que se necesita, lo que deberíamos hacer es tener un plan de formación y volcar todo el conocimiento que necesitamos para proporcionárselo a la gente que está en primera línea de fuego en el caso de que pase algo. Por supuesto, auditorías periódicas en el momento en el que un tercero o un departamento interno viene a auditarnos esto de manera periódica, que todos los planes, toda la revisión por la dirección, nuestros procesos de comunicación, nuestras pruebas, nuestras no conformidades, el momento en el que eso viene alguien a auditarlo de manera interna o externa, como decía, nos da la seguridad de que lo estamos haciendo bien y que se nos escapan pocas cosas y aquellas cosas que se nos escapen somos capaces de solucionarlas en un tiempo bastante bueno, ¿vale? ¿Qué tenemos después del sistema de gestión y después de organizarlo todo? Bueno, pues también tenemos la posibilidad de certificarlo, ¿vale? Lo que proporciona es que ese marco de trabajo esté alineado con las mejores prácticas del mercado. Al final es el estándar del mundo más certificable, ha sido revisado en 2019. Entonces, bueno, pues está reconocido a nivel de organización, lo que proporciona una confianza en el servicio por parte de los clientes. O sea, al final yo tengo mi servicio certificado por un tercero que tiene unos requisitos aceptados por la mayoría de las organizaciones o por todas las grandes organizaciones del mundo y me viene a auditar que yo hago o que yo tengo mi gestión de la continuidad de una manera eficaz y eficiente. Con lo cual, al cliente a la hora de adquirir nuestro servicio, pues le da cierta tranquilidad. Por supuesto, capacidad de resiliencia de la organización. Lo primero que tenemos que conocer para saber si somos fuertes o no es nuestras debilidades y solucionarlas. Como hemos visto, partimos de esa base, partimos de la base de que tenemos que identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades, ¿vale? Certificación por parte de un tercero, eso es lo que hemos dicho. Sinónimo de actualización, esto pasa ya a un ciclo de auditorías riguroso que como mínimo se hace de manera anual, con lo cual nos da cierta tranquilidad de que nuestros planes y nuestras pruebas se realizan conforme deberían hacerse y se encuentran auditadas de manera anual, ¿vale? Se encuentran actualizadas. Y luego, por supuesto, crecimiento del negocio. O sea, está comprobado que cuando una organización opta por implantar este tipo de sistemas de gestión de continuidad de negocio, opta también por certificarlos y que el servicio es resiliente, los clientes lo perciben y al final eso se nota en la cuenta de resultados bastante.
aunque no vamos a hablar mucho de Global Suite, ¿qué nos aporta un software como Global Suite? Bueno, pues acorta sensiblemente los periodos de implantación, ¿vale? Porque al final nos encontramos con que necesitamos recopilar mucha información en un periodo muy concreto de tiempo. Necesitamos recopilar información de los vías, de los vías del análisis de impacto en el negocio de las distintas áreas, tal y como lo ven ellos en sus escalas temporales. Necesitamos recopilar también la información del análisis de riesgos de los distintos activos y de sus controles. Entonces, hacerlo mediante reuniones, pues nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta en su momento, lógicamente, que es súper lento, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una reducción del tiempo bastante considerable. Por supuesto, una herramienta colaborativa con distintos departamentos, nos permite, como decía, recolección de datos, gestión centralizada del cumplimiento. Al final tenemos que estar pensando que este sistema de gestión puede estar sincronizado o integrado con otros tipos de sistemas de gestión y que se puede aprovechar el esfuerzo que ya hemos hecho, un análisis de riesgos, gestión de no conformidades, proceso de auditoría, etcétera. Y, por supuesto, mejorar el mantenimiento del sistema, porque tener una gestión de riesgos en un Excel, pues, o en una tabla de datos, pues tiene sus inconvenientes también. Y es que el sistema de gestión de continuidad de negocio es tan bueno como sea su actualización. Por mencionar un poco algunas conclusiones, a modo de conclusiones, pues bueno, la continuidad es transversal a toda la organización. Siempre que pensamos en continuidad, pensamos de manera errónea en TI. Al final hemos visto un caso muy, muy rápido y muy concreto en el que un proceso crítico para la organización se paraba porque las personas no están disponibles. Y seguro que a vosotros, con esta situación de pandemia, se os ocurre algún caso más. Tenemos que pensar más allá del servidor o más allá de la parte de comunicaciones, más en la parte de, pues eso, continuidad de negocio, lo que decía antes, terceros, etcétera. Implicación por la parte de la dirección. Esto sin la parte de la dirección no funciona, por el simple hecho de que al final estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de recursos que se tienen que dotar, y si no, no funcionaría. Mejora continua los procesos, esto ya lo hemos hablado 1000 veces, esto es una cosa que parte de una primera iteración, y cuando llevamos 10 años con esto, pues tenemos un sistema maduro que nos permite tener una confianza muchísimo mayor. Importancia del bien el análisis de riesgos. Comenzar bien es vital para terminar bien, ¿vale? Entonces es muy importante identificar qué nos puede pasar para después tomar cartas en el asunto. Roles y responsabilidades, saber cada uno lo que tenemos que hacer y contar con mecanismos que automaticen la actualización. Lo que decía, preguntas, encuestas a los distintos responsables de los distintos departamentos, saber qué controles tienen, si los controles son efectivos, qué incidencias tienen, qué no conformidades, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte nada más. Por mi parte no sé si tenéis alguna pregunta. Como decía Alejandro al principio, las podéis, no sé si lo habéis hecho ya, podéis ir escribiendo, nos las pasarán, etcétera, ¿vale? Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues a ver, sí que tenemos aquí voy a Vale, ponerle aquí algunas preguntillas. Bueno, empezamos por la primera. La contestas tú o yo, cualquiera de los dos, ¿vale? vale. Dice, si ya tengo un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿es posible integrar las partes comunes y aprovechar esfuerzos? Bueno, yo creo que esto es para ti, Víctor. Sí, de hecho sería lo lógico. Al final, el anexo SL de todas las normas, como antes las normas sabéis que eran silos quizá muy, muy separados, no muy separados, pero aunque tenían ciertos propósitos comunes, tenían muchas diferencias. Ahora, precisamente, la idea es integrar todo. Estamos hablando de sistemas de gestión integrados en la mayoría de las organizaciones, con lo cual es vital intentar aprovechar ese esfuerzo en la gestión de activos, en la gestión de documentación, en la gestión de no conformidades, los procesos de auditoría. Todo eso es bastante común y bastante transversal, y bebe una cosa mucho de otra. Al final, cuando tenemos una serie de controles para continuidad, los tenemos también para seguridad. Una gestión de accesos es lo mismo. Con lo cual es muy interesante hacer eso.
Pues mira, relacionado con lo último que comentas de gestión de accesos, que bueno, que es un tema más de seguridad quizás que de continuidad, hay dos preguntas que las voy a leer más o menos a la vez porque hablan de, por un lado nos preguntan que, qué estructura de roles, responsabilidades, qué estructura jerárquica habría que tener en un sistema de gestión de continuidad y también hay otra pregunta que, resumiéndola, dice que en qué instrumento sugerimos que se deben definir los roles y las responsabilidades del personal involucrado en estos sistemas. Es decir, qué estructura proponemos y dónde y cómo definirla. Y yo te añado otra pregunta más y cómo comunicarlo, que también es importante, ¿no? Que es muy importante, sí, sí. Bueno, pues al final, claro, en el momento que nos metemos en roles y responsabilidades y tal, pues nos metemos en la complejidad o en la capacidad de solucionar lo que propone un sistema de gestión. Entonces, al final hay un responsable de la continuidad de negocio, Mm. habría que se encarga, pues bueno, de actualizar, digamos, de llevar, vamos a pensar en proyectos, se encargaría de gestionar ese proyecto, de que los riesgos estén actualizados, de que la dirección tenga precisamente esas comunicaciones, entre otras a las que se refería Alejandro. Esa Mm. persona sería la que gestionaría todo el sistema de gestión. Luego, por supuesto, habría un comité de continuidad formado por por los diferentes departamentos que intervengan en la continuidad, un comité de crisis con gente operativa que conozca la realidad y la operativa dentro de la organización, gente que sepa también cómo comunicar, ¿vale? Y luego ya, pues bueno, por supuesto, responsables de los controles de continuidad y los controles de seguridad, por ejemplo, mezclados, responsables también de los activos. En función también de la complejidad, pues habría que definirlos de una manera o de otra, pero básicamente yo pienso que serían esos. ¿Y de qué manera definirlos? Bueno, pues hay que tener siempre una manera que esté actualizada, por eso nos metíamos antes, aunque lo hemos tocado un poco de soslayo, sí que sería conveniente tener una herramienta o un sistema automatizado para registrar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque son cambiantes, los roles no son estáticos, las personas no somos tampoco estáticas, entonces deberíamos tener, pues por ejemplo, en este caso se nos ocurre Global Suite, y seguramente que se nos ocurrirán otras, pero yo recomiendo automatizar este tipo de gestión de roles en una herramienta que permita ser colaborativa. Y la otra, Alejandro, era, no me ¿Cómo acuerdo. comunicarlo? Esa era mía. Ah, ¿cómo comunicarlo? Al final tenemos que tener una comunicación proactiva, pues en forma de, por ejemplo, de revisiones por la dirección, planes de comunicación a los distintos departamentos, bueno, pues herramientas automatizadas para ello, listas de difusión, redes sociales internas en una organización, como hemos visto y cada vez se está viendo más dentro de esta. O sea, al final sí que este tipo de mecanismos. Claro. Pues mira, justo ha llegado otra pregunta sobre lo mismo, o sea que yo creo que es un Ah, tema que interesa, el tema de roles. sí, Y preguntan que si se pueden tener, es que esto es curioso porque siempre yo creo que además en los proyectos surge la duda y a vosotros como equipo de consultoría, pues también esto normalmente tenéis que pelear bastante, ¿no? Dentro de la organización, porque dice, ¿se podrían tener distintos perfiles, por ejemplo, para gestionar riesgos, para gestionar vías, para gestionar controles y para los planes de tratamiento? Que si se pueden tener distintos perfiles para hacer esas cosas, riesgos, vías, controles, planes, a porque ver, desde el mío. lo normal es que, como decía antes, sean personas que tengan una transversalidad de la organización y un conocimiento del negocio amplio y horizontal. Entonces, en la parte, por ejemplo, de los vías, sí es cierto que nosotros trabajamos normalmente cuando implantamos este tipo de sistemas de gestión con sponsor del proyecto que se encargan, que es, por así decirlo, el rol temprano Sí, sí, sí. del responsable de continuidad de negocio, pero por supuesto que sí se necesita, lo que sí se necesita es el conocimiento de las distintas áreas, tanto en riesgos como en vías, como lo que sea, en forma de comité, en forma de reuniones, en forma de lo que sea. Pero uno de Pero los quedaría propósitos, igual si son los mismos o son personas distintas, el caso es que tengan visión global, ¿no? sí, 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 que tenga una visión transversal y global, sí. Vale, 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 vale.
Luego aquí hay dos preguntas relacionadas con gestión de crisis, una más, digamos, teórica y otra un poquito más práctica. Las junto también, ¿vale? Porque son más o menos, están más o menos relacionadas. Primero Vale. nos preguntan que cuál es la diferencia básica y en cuanto al objetivo que persigue cada norma entre la 22.301, que es más o menos el marco, ¿no?, del sistema de gestión, y la BS 11.200, que es la de gestión de crisis. O sea, cuáles Ujú. serían las diferencias básicas y los objetivos que persigue cada una. Y justo, que esa pregunta acaba de llegar, pero había otra que decía, que preguntaba, mejor dicho, que si la gestión de crisis como tal, por eso digo que están tan relacionadas una y otra pregunta, que si la gestión de crisis está dentro de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, te lo resumo, que si la gestión de crisis está dentro o no, y diferencias entre la 22.301 y la 11.000, la BS 11.200 de gestión de De crisis. gestión de crisis. A ver, la gestión de crisis debería estar dentro de una gestión de continuidad de negocio madura, ¿vale? O sea, sí. Eh, lo que pasa es que al final estamos tratando, sí es verdad que tenemos, al final, los propósitos de las normas en algunos casos yo pienso que son bastante tangentes. Lo que pasa que sí es verdad que ISO 22301 se centra mucho en un sistema de gestión de continuidad de negocio Claro, y la otra se centra mucho más en la crisis, porque al final podemos hacer ISO, cualquiera que haya visto, por ejemplo, una ISO 22301, una ISO 31000, por ejemplo, al final te dan una serie de pautas y directrices para hacer unas determinadas cuestiones, pero en algunas ocasiones no aterriza aterrizando otras normas de la familia. Por ejemplo, en la 31000 el proceso de apreciación de riesgos lo aterriza con la 31010. Aquí yo me parece que pasa, o tal y como lo veo yo, pasa un poco lo mismo, ¿vale? La de bueno, gestión y de crisis. la BS además, la de gestión de crisis, es más una guía de una norma, que dentro es una guía de buenas prácticas, Eso es, más operativa, de cómo hacer claro. planes de gestión de crisis, planes de evacuación, planes de emergencia. O sea, no tiene un sistema de gestión, va mucho más es Va, una norma más operativa, ¿no? Y la otra eso entiendo que es. es una norma más organizativa, ¿no? No sé, pregunto. Claro. Sí, 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 eso es. O sea, la de crisis va súper, súper centrado en la gestión de la crisis únicamente. Claro. Con las buenas Vale, prácticas, una serie de pautas y demás. No se mete tanto fenomenal. en roles y demás. Pues, fenomenal. Yo creo que queda respondido. Hay otra pregunta aquí también que yo creo que podemos lanzar. Que preguntan que hasta qué punto se podría implementar el sistema de gestión de continuidad dentro de Global Suite. Y pregunta de manera concreta que si se podría auditar el sistema de gestión de continuidad de negocio dentro de Global Suite. No sé, ahí te cedo la Sí, palabra. sí, sí, o sea, por supuesto podríamos tener todos los componentes o todos los artefactos que necesitamos del sistema de gestión de continuidad de negocio dentro de Global Suite y es más operando dentro de estos. Es decir, Ujú. cuando nosotros hacemos un plan de pruebas o una prueba de un plan de continuidad que hemos definido, al final no es solo que lo registramos, sino que vamos definiendo los tiempos, vamos llamando a los distintos equipos, vamos haciéndoles partícipes, vamos controlando los tiempos y por supuesto que de todo eso queda trazabilidad y se podría auditar. Y al final, bueno, pues también nuestro módulo de auditoría pues permitiría también tener una trazabilidad completa del personal, formar equipos de auditoría. O sea, aquí sería bastante y bastante además usual que pase eso. De hecho, normalmente se le da un rol auditor incluso al auditor dentro de Global Suite para que vea los registros y sea mucho más rápido. Sí, sí, muchas gracias. Mira, otra pregunta más. Es que hay bastantes. Estoy aquí intentando sacar las más significativas, aunque ya digo que responderemos todas uno por uno porque hay Claro, muchas, como digo. Pero hay una aquí o sea, que además es un tema que hemos comentado últimamente internamente en los foros internos que tenemos para hablar de todo esto, y es eh, de qué manera una implantación de un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no?, en este caso, de qué manera impacta o cambia el día a día de la compañía. Y hablan específicamente de si es necesario tener un proceso de cultura o de gestión del cambio. Es una pregunta que no es técnica,
pero vamos, tú que estás en el día Sí, a día de todo esto, seguro que la yo me puedes parece, aterrizar mucho. Me parece bastante interesante la pregunta, porque al final con el estado de, lo he comentado durante la presentación, con el estado en el que estamos de una pandemia a nivel mundial Mm, y tal, las prioridades, sí es cierto, las prioridades y la concepción de la continuidad ha cambiado muchísimo. ujú, Entonces, es fundamental tener nuestros planes de formación, nuestros planes de concienciación dentro de la organización, y no es que cambie el día a día como tal de una persona operativa, pero sí que cambia el día a día de la persona, de la estrategia de la organización, de hacia dónde vamos, de pisar sobre seguro. Entonces, sí que es cierto que este tipo de sistemas de gestión y este tipo de herramientas y este tipo de decisiones cada vez se van influyendo más por esta cultura de la continuidad que hemos visto en numerosos webinars nuestros y de todo el mundo y en la situación de la organización, claro que sí. ujú, No ujú. sé si con eso contesto, pero Vale, pues hay unas cuantas más, hay bastantes, de hecho. Te voy a hacer yo una y con esto cerramos. Y también, bueno, vale, una vale. pregunta lógicamente relativamente interesada, pero es para que lo cuentes. O sea, tú como consultor, ¿cómo ves, qué ves que ya fuera de, ¿no? de la parte teórica que nos has contado y todo, ya más a opinión personal tuya como consultor de continuidad? ¿Cómo ves que le cambia a una organización? O sea, qué ves que, sobre todo, qué le aporta? O sea, cuando implantáis un sistema, hacéis la reunión de cierre, termináis, ¿qué os comenta la gente? ¿Qué os dicen? En primer lugar, les aporta, bueno, aparte de tranquilidad y tal, que al final cuando terminas el proceso te das cuenta de que todo el trabajo está bien hecho, pues te aporta tranquilidad y eres capaz de verlo. Sí que les aporta muchísima organización, dilucidar qué era importante y qué no, porque muchas organizaciones en algunos momentos se le da importancia a lo urgente y no a lo importante. Y parece que hay procesos que son súper importantes y que luego no lo son. ¿No? Sí. Entonces, esta manera de organizarlo, de poner una vara de medir que sea común a todos los procesos, de hacer estos vías, de hacer partícipe a la gente, de tener esa Ujú. cultura de continuidad, pues es bastante interesante. Y dentro de las organizaciones, pues no es que creo un antes y un después, Ya, porque es bastante pretencioso decirlo eso, pero sí que las decisiones son mucho más informadas, cosas que antes era para adelante, ahora los proyectos tienen el componente ese de seguridad, el componente de de análisis continuidad, previo. de análisis previo, eso es, Mm. eso es. Entonces, la manera de pensar, entre comillas, sí que les cambia. Fenomenal. Pues muchas gracias, Víctor, Pues, por la charla. La verdad que bueno, yo por lo menos desde el viéndola desde fuera, yo creo que ha sido bastante ilustrativa. Las preguntas han sido bastante interesantes. Además han tocado sí, temas que no son necesariamente técnicos, o sea, son más temas organizativos y ya sabemos que este tipo de normas, pues en el fondo, aunque toquen temas técnicos, son normas también que requieren de una capa organizativa, por eso se llaman sistemas de gestión, si no se llamarían de otra forma. Y, y la verdad que, bueno, interesante, interesante. Ya digo, os daremos respuesta a todas las preguntas que nos habéis lanzado, uno por uno. Y por nuestra parte, nada más. Simplemente deciros, para terminar, que, que aquellas personas que estéis interesados en profundizar más, ya sea por la parte de consultoría, ya sea por la parte de herramienta, que la parte de herramienta, por ejemplo, hoy no la hemos tocado, pues que nos lo podéis trasladar, nos lo podéis poner en el cuestionario que os llegará más tarde sobre qué os ha parecido el webinar y nosotros encantados de profundizar en esta materia con nosotros porque además es un tema que nos gusta, que lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, con muchísima experiencia en todo tipo de sectores y en muchos países, la verdad, lo cual nos da una visión muy transversal de cómo tenemos que hacer las cosas. Y sin más, y no nos quitamos más tiempo, que nos gusta ser puntuales, pues agradeceros la asistencia. Habéis estado conectados mucha gente de muchos países, que lo estoy viendo aquí, por eso estoy mirando para un lado, lo estoy viendo aquí en diagonal. Y lo dicho, agradeceroslo. Esperamos que contestéis la encuesta y ya digo, y encantados de profundizar con vosotros en aquello que consideréis por una vía o por otra. Por nuestro lado, un poquito más. Gracias a ti, Víctor, eso es. también. Muchas Y gracias nada, a todos. estamos en contacto con todos vosotros. Un saludo y cuidaros. Un Muchas gracias. saludo. Hasta luego.